Muy buenas a todos, espero que se encuentren muy bien. Pues el día de hoy vamos a tratar lo que es la simulación de procesos a través de un PLC. Eh, pero primero que todo, pues aclaremos que un PLC, que este sería como la representación más genérica en lo que es de los diagramas de electrónica de lo que es un PLC. Pero ¿qué es un PLC? Pues es un programador lógico controlable diseñado pues para ejecutar procesos de automatización en la industria. Estos dispositivos se vienen aplicando desde hace bastantes años, aproximadamente desde de la década de los 70. Y son dispositivos que nos permiten programar lógicas para controlar todo tipo de máquinas y procesos industriales. Eh, y pues que cogieron mucha importancia y porque le daban vida útil a las máquinas industriales y a los equipos asociados. El objetivo de un PLC es controlar y automatizar una serie de procesos dentro de una línea de producción de cualquier sistema, ya sea industrial, con muchas posibilidades. Pues este sería una representación de lo que es un PLC Siemens. Listo. Además de esto, pues para la programación de un PLC hay algo que se llama el ladder logic o el programming ladder, que sería diagrama de escalera o programación en escalera. Pues esta es una programación utilizada para lo que es la aplicación en lo que es estos PLCs y en autómatas programables. Pues en un diagrama de escalera la fuente de energía se representa por dos rieles, como lo aquí, programación escalera. Estos dos rieles, la entrada y la salida, pues se representan por dos rieles verticales, el rojo y el azul, y conexiones horizontales que unen pues, a estos dos rieles, representando el circuito de control. Pues el nombre de esta programación pues, es mediante símbolos gráficos y en diferentes segmentos, así como las escaleras que vienen por peldaños, asimismo es lo que nos quiere llevar este estilo de programación, en el cual pues, se van programando diferentes sentencias lógicas. Entonces, para el día de hoy vamos a utilizar un software llamado Logix Pro, Logix Pro 500 para ser más exactos. ¿Qué es Logix Pro 500? Es un simulador de procesos animados, el cual pues, nos ayuda a representar varios procesos industriales que se dan en varios ámbitos. Pues en este caso vamos a tomar en cuenta lo que es el llenado de un silo. Entonces, si para correrlo, ya entramos más a fondo cómo es el manejo de este software. Pero aquí, pues para entrar en lo que es, cómo sería la simulación, entonces démosle aquí en Download. Y bueno, aquí entonces en el botón de Start o Stop, pues vamos a iniciar nuestro proceso, le damos Start, aquí nuestro silo empieza a llenarse, cuando ya se llena el contenido, pues se cambia, y así sucesivamente. Pero nosotros lo estamos colocando para que solo me dure 100 milisegundos, para 10 segundos, sí, aproximadamente. Entonces, para que este vuelva a retomar el ciclo, se le vuelve a dar el botón de Start y otra vez vuelve a iniciar un contador. Que será un ciclo más o menos infinito, pues ya si uno le quita el contador, en donde a través de este riel, esta banda transportadora, pues nos irá llenando un objeto y este objeto parará con un sensor de proximidad, nos la llenará una válvula selenoide y este sensor de nivel pues nos detectará cuando ya se está llenando el total de este objeto. Entonces, pues ese es el objetivo del día de hoy.
la construcción de esto y vamos a ir por paso para que pues entiendan los conceptos básicos también de circuitos. Bueno, entonces para empezar, démosle New. No, primero hay que parar acá. New. Ahí no. No, cerrémoslo. Y vamos a abrir un nombre. Logic. Listo. Bueno, aquí pues tenemos, este es un software pues ya lleva sus añitos. Aquí nos aparece como una especie de animación que pues no estoy muy relacionado a qué opciones nos ofrece. Para ocultarla le damos aquí clic derecho, Hide. Bueno, ahí, esta sería nuestro primer peldaño en el cual vamos a empezar a programar. Entonces aquí en simulaciones vamos a obtener todas las simulaciones de las cuales podemos tratarle, podemos manejar sus variables. Entonces, por ejemplo, tenemos una simulación de tráfico, tenemos la simulación de una puerta que esta cierra y abre, tenemos la simulación de entradas y salidas a través de estos switches, y así sucesivamente, también de llenado de botellas, del ascensor, etcétera. Tenemos aquí en este apartado lo que son las variables que vamos a utilizar. Para este reto, para este reto usaremos solo lo que es user y timer y counter. Listo, empecemos. Entonces aquí tenemos lo que es un circuito normalmente cerrado, normalmente abierto, que es este de acá. ¿Qué pasa? Sucede que cuando en un circuito esto está pasando voltaje. Cuando está pasando voltaje, significa que si está pasando voltaje, esto se cierra. Pero si no está pasando nada, se queda abierto. Que pena, este es normalmente abierto. ¿Por qué? Porque pues si no está pasando ningún voltaje, se queda pues abierto. Este es normalmente cerrado. Significa que cuando empiece a pasar voltaje, se cierra. Pero de lo contrario, se abre. O sea, ese es el contrario de lo que es este de acá. Y por último tenemos lo que son las salidas. Estas salidas pues nos va a determinar si se está guardando un voltaje, se está pasando voltaje o no a cierto espacio de memoria. Este de acá nos indicará si podemos hacer una conexión en paralelo con, con, con cualquiera de estas otras herramientas. Aquí en Timer Counter tenemos lo que son los contadores. Este tone nos va a ir contando siempre que se entregue un voltaje, siempre que haya voltaje, este nos va a ir contando. Siempre que no se esté pasando un voltaje, o sea que sea cero, va a empezar a contar. La diferencia de este RTO es que podemos indicarle desde qué valor va a comenzar. Es muy similar a lo que es el tone. Y este CTU y CTD son el contador cuando hay subida y cuando hay bajada. ¿Qué significa cuando hay subida y cuando hay bajada? Hay algo que se llaman los flancos de subida y flancos de bajada. Tenemos esto. Cuando estamos en la parte de abajo significa que no hay voltaje, pero de un momento a otro nos llegó el voltaje, la corriente, entonces ya aquí pasa este flanco a positivo, de que sí hay. Entonces en el momento en que ocurre esta subida, cuando ocurre la subida significa que hay un flanco de subida. Y cuando tenemos corriente y baja, significa que hay un flanco de bajada. De igual forma, pues para este ejemplo solo utilizaremos lo que es el ton, que solo nos entregará
corriente solo nos contará cuando haya corriente. Ok, continuemos. Aquí pues tenemos en ayuda lo que es ejercicios de estudiantes, lo cual nos abrirá un navegador web donde podremos encontrar las condiciones de cada una de las simulaciones y qué opciones podemos tener con cada sensor, con cada motor o con cada herramienta o objeto que se encuentra dentro de la simulación. Bueno, ya para comenzar, entonces nos vamos a el silo. Debemos de tener presente que todo debe tener un orden y que debemos de intentar no hacer todo muy apeñuscado y no intentar querer todo hacer todo a la vez. Entonces, primero que todo, debemos de plantearnos qué podría ser lo primero. En este caso, diríamos que es llevar este, este objeto que la banda no lo transporte. Ya después le aplicaremos lo que es este sensor me detecte esto, que pare por esto o tal otra cosa. Bueno, entonces, aquí tenemos un pulsador. Estos son dos pulsadores. Este siempre me estará entregando un voltaje de 5, o sea, siempre habrá corriente. Y este dependerá de cuando se pulse el botón Start. Entonces nos vamos otra vez aquí a User y colocamos un circuito normalmente cerrado. Este cerrado significa que si nosotros, aquí vamos a colocar el botón de stop. ¿Cómo funciona esto? Donde tenga el nombre, nos lo vamos a arrastrar y donde tenga el signo de interrogación, ahí ya quedará este normalmente cerrado, interruptor normalmente cerrado, referenciado al botón de stop. Entonces aquí le damos clic derecho a editar símbolo y le podremos colocar el nombre de que es stop. De acuerdo, entonces ahora como este siempre nos va a entregar un voltaje de 5 mientras no estemos oprimiendo el botón de Start, significa que aquí, por ende, esto va a estar cerrado. Porque si nos entrega un voltaje de 5, aquí este se cierra y hay continuidad. Entonces, incluimos otro interruptor normalmente cerrado y aquí colocamos el botón de Start. Ya saben, clic izquierdo, lo arrastramos hasta el nombre. Y a este le cambiamos la etiqueta, más que todo es para tener referencia de claridad de las variables que estamos manejando. Le vamos a colocar Start. Y tenemos este otro objeto que es la salida. Estos cuadritos de aquí podemos arrastrar. Cuando vamos a arrastrar a esta parte de acá, estos cuadritos rojos significa en qué posición de la línea lo queremos colocar. Como es una salida, pues lo ideal sería dejarlo al final. ¿Qué queremos con esta salida? Queremos que si está el botón de Start, es que se nos prenda el botón de Run, de que está corriendo, de que está funcionando. Por lo tanto, entonces aquí arrastramos el nombre de Run. Y a este le cambiamos y le colocamos Run. Listo. Para ponerlo a funcionar, podemos darle aquí clic y lo pasamos a online. O le damos aquí en esta flechita. Y bueno, nos lleva al mismo lado. Aquí siempre este proceso hay que repetirlo siempre que apliquemos un cambio aquí en la programación de la escalera. Le damos download, cambiamos aquí a run y le damos start. Si le damos start, vemos que se nos prende el botón de run y pues ya tenemos una variable que podemos referenciar para el funcionamiento de cualquier otra cosa. Ya miraremos más adelante. Pero entonces, como este es un pulsador, necesitamos que se nos quede ahí prendido simplemente con darle un clic. Entonces vamos a hacer algo que se llama el enclavamiento. El enclavamiento en circuitos es algo que me permite que se quede seleccionado
cierta opción de un circuito. Entonces, si nosotros lo apagamos y volvemos a donde estábamos, a la selección de variables. Aquí, este es para montar un circuito en paralelo, una línea en paralelo. Lo arrastramos y quiero que este funcione en paralelo junto con la variable de run, que va a ser otro interruptor normalmente abierto. Y aquí vamos a colocar el de run. Listo. Si vamos a guardar y corremos, vamos a ver que ya automáticamente no debemos de mantener el clic presionado en el botón de Start, sino que con solo un clic ya se nos va a quedar en el botón de Run hasta que volvemos a presionar el Stop. Listo. Bueno, ya tenemos nuestra primer parte que nos indica de que estamos oprimiendo el botón de Start y nos está prendiendo este bombillito, este LED. Este LED nos puede ayudar para indicarnos de que el motor se mueva. Entonces, con esta salida vamos a utilizar lo apagamos primero, cambiamos a la sección de nuestras herramientas y vamos a utilizar otro circuito normalmente cerrado. Aquí vamos a utilizar este run, que nos va a indicar que por aquí va a pasar energía cuando esto esté pasando voltaje. Entonces, cuando esto esté pasando voltaje, vamos a tener una salida y que esta salida sea la indicación para que el motor pueda correr. Entonces, aquí abajo tenemos el motor, lo arrastramos y pues etiquetémoslo para tener una referencia. Motor. Si nos vamos otra vez aquí, download, lo corremos, ya nos empieza a transportar infinitamente. ¿Por qué? Porque todavía no hemos utilizado los sensores, pero si aquí vemos, el sensor detecta de que ya hay una caja. Ya más adelante la utilizaremos para que nos detenga la banda transportadora y así podamos llenar con la banda solenoide. Ok, para detenerlo simplemente aquí y nos vamos otra vez para nuestras herramientas. Listo, esta línea es la que nos mueve el motor, la que hace que se mueva, transporte este objeto que se va a llenar. Entonces aquí mismo es donde deberíamos de condicionar que cuando le llega energía de motor, o sea, cuando queremos que se mueva. Y cuando queremos que deje de moverse, cuando el sensor de proximidad lo detecte. Si lo detecta, es que nos está entregando un voltaje. Por lo tanto, debemos de colocar un interruptor normalmente cerrado. ¿Por qué? Si este sensor de proximidad está apagado, significa que va a fluir la corriente normalmente. ¿Por qué? Porque el run va a estar prendido. Si el run está prendido, este se cierra. Este va a estar cerrado porque el sensor no está detectando nada y el motor va a estar prendido. Pero cuando nuestra caja llega al sensor de proximidad, el sensor va a empezar a entregar voltaje y por lo tanto este se va a abrir y va a dejar de continuar energía hasta el motor y se va a detener. Entonces aquí de igual forma lo referenciamos con lo que es nuestro sensor de proximidad, etiquetémoslo y coloquémosle proximidad proxy, pongámosle proxy. Entonces lo podemos probar otra vez, download, porque le hicimos un cambio. Si queremos que la caja nos inicie de aquí desde donde estaba inicialmente, le damos resetar simulación y ya. Le damos run y start. Y ya. ¿Qué pasó? Apenas el sensor detectó que había una caja, deja de fluir corriente por esta línea y el motor pues ya no tiene
forma de correr. Ok, entonces nos volvemos aquí nuestras herramientas. Ya que nuestra caja está ahí detenida, lo que debemos de hacer es abrir nuestra válvula solenoide para que nos empiece a llenar con lo que hay en el silo. Entonces, tenemos este run que nos indica que todo está funcionando. Entonces, podemos utilizar esa misma variable para hacer el funcionamiento del selenoide. Entonces, primero que todo, vamos a tener una salida selenoide. Entonces, aquí lo referenciamos con la válvula y le colocamos selenoide. Esta línea nos va a controlar cuándo se abre y cuándo se cierra. ¿De qué va a depender? Primero que todo, necesitamos que el proceso esté corriendo. Entonces, necesitamos el run. Entonces, traemos aquí un circuito, normalmente cerrado, normalmente abierto, traductor normalmente abierto, y lo referenciamos con el run. Lo podemos arrastrar desde acá o desde aquí en nuestra simulación. Lo arrastramos. ¿Y qué nos va a decir? Cuando se corra, se va a empezar a llenar. Pero ¿qué pasa? Además de que cuando esté corriendo, necesitamos que cuando el sensor de proximidad detecte que ya está el objeto. Entonces agregamos otro interruptor normalmente abierto y lo referenciamos con nuestro sensor de proximidad. Lo llevamos hasta acá y listo. Si lo llevamos hasta ese momento, guardar, lo corremos, reiniciémosle aquí, no, lo pausamos, reiniciar, lo corremos, listo, para y empieza a llenar. Pero ¿qué pasa? La válvula no se ha cerrado. Entonces debemos de indicar que se nos cierre la válvula y que apenas se llene la banda transportadora empiece a funcionar, o sea, el motor. ¿Para qué? Para que continuemos con nuestro siguiente producto. Entonces, si podemos observar, nuestra válvula sigue llenando hasta que pues ya donde nos dice que hay un escape del producto en la planta, ¿cierto? Entonces aquí pausémoslo, escondamos este muñequito y volvamos a la programación. Listo, ya sabemos que se llena, pero ahora debemos de indicarle que pare ese proceso. Por lo tanto, vamos a usar lo que es el funcionamiento del motor. ¿Qué queremos decir? Que mientras el motor no esté funcionando, se va a llenar. Y una vez el motor empieza a funcionar, pare. Por lo que, o sea, esto va a funcionar en sincronización con el motor. Entonces vamos a agregar un interruptor normalmente cerrado. ¿Para qué? Que si el motor está detenido, nos va a llenar. ¿Por qué? Porque si está detenido no está pasando voltaje, corriente, y aquí pues nos va a entregar. Entonces referenciamos con el motor y con esto ya le indicamos que cuando el motor esté detenido va a funcionar. Si el motor no está detenido, no va a llenar nada. Ahora debemos de configurar el motor. Pero antes de eso, debemos de indicarle, pues aquí tenemos en el tablero lo que 3 LEDs, que indica que está corriendo, está llenando y está full. Entonces, si esto está prendido, significa que está llenando. Entonces deberíamos de llenar el botón de fill. Entonces, si tenemos el botón de llenado, entonces aquí deberíamos de usar una conexión en paralelo.
que tenga la salida de la válvula y a la vez la salida del botón del LED de fill. Entonces arrastramos fill, listo. Y automáticamente, pues a la vez que se empieza a llenar, te empieza a mostrar el fill. Entonces si le damos aquí guardar, siempre hay que descargarlo, aunque también hay PLCs que tienen la opción de programación en vivo, programación en línea, para que no haya que descargarle esta programación al PLC constantemente. Corremos y si vemos mientras que se está llenando, se prende el botón de fill. Apagamos. Listo. Ahora, ¿cómo detectamos que, pues, que ya está llena? Y que si está llena puede continuar la banda transportadora. Podemos usar como referencia el botón del LED de full como espacio de memoria para indicarnos en otros procesos. Entonces, primero que todo, indiquémosle cuando está full. Entonces, continuemos con esta otra línea. Y aquí, ¿qué queremos? Que nos salga lo que nos llene el botón del full. Entonces, aquí vamos a referenciarlo con el full. Bueno, este no lo tenemos etiquetado. Pongámosle full. Y este tampoco, pongámosle fill. De acuerdo. ¿De qué va a depender el full? Va a depender de lo que es el nivel del sensor. Entonces, que si el nivel del sensor está activado y el nivel del sensor, que si este está activado significa que ya está lleno y que a la vez que está detenido, porque puede que lo vaya llenando y esté en movimiento. Entonces, primero que todo, el nivel de sensor. Entonces, colocamos uno normalmente cerrado, que se referencie del sensor de nivel. Pongámosle level, que nos va a indicar que si no está lleno, esto no va a entregar ningún voltaje. Y si no va a entregar ningún voltaje, por aquí no va a pasar nada y full no se nos va a prender. A la vez de que si el sensor está desactivado y nuestro sensor de proximidad también está desactivado. Listo, entonces reiniciémoslo, reset, lo descargamos y vemos qué pasa. Start, listo, se detiene, se empieza a llenar y listo, nos indica que se llenó. Pero no le hemos indicado al motor que se empiece a mover. Que se empiece a mover para que la válvula deje de llenar. Te lo paramos acá. Reiniciamos para que no haya inconvenientes. Listo. Entonces, ese válvula solenoide nos va a llenar cuando el motor no se esté moviendo y cuando no esté full. Por lo tanto, vamos a agregar otro de estos. Y lo vamos a referenciar con full. Ve, este es normalmente cerrado, o sea que cuando ya esté lleno, se va a abrir y no va a funcionar esto. Entonces ahora sí, guardamos y lo corro. Listo, efectivamente nos funciona. Ahora debemos de indicarle que por favor el producto continúe su camino para continuar con el otro. Bueno, entonces paramos acá y ahora al motor debemos de agregarle una condicional. Entonces,
una condicional que funcione en paralelo con el funcionamiento del botón de proxy. Entonces, si todo está corriendo y la válvula no detecta, va a correr. Si detecta, va a correr. Pero ¿qué pasa? Puede que esté detectando, pero que ya esté lleno. Entonces se nos debe de salir de esa condición. Para salir de esa condición, vamos a usar una función en paralelo del botón de full. ¿Para qué? O sea, nos va a detectar que el producto se encuentra aquí, pero el producto se encuentra aquí y ya está lleno, o sea que el motor debe de seguir funcionando. Por lo tanto, vamos a usar un switch normalmente abierto que nos indicará cuando ya esté lleno. O sea que si no está lleno, esto está cerrado, y si está detectando que el objeto está ahí, esto va a estar cerrado. Ve que pena. Si está lleno, esto va a quedar abierto y no va a haber continuidad. Y si esto está detectando, esto se va a abrir y no va a haber continuidad y el motor va a estar quieto. Pero si está el sensor, si el objeto está con el sensor, esto se va a abrir, pero como está full, esto se va a cerrar. Entonces, vamos a ver qué pasa ahora. Le damos a dar correr, reiniciémoslo, mejor para que se evidencie claramente. Ahora sí, start. Se detuvo, se empieza a llenar, pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que la caja se llenó, se movió el motor, pero otra vez el sensor detectó que estaba acá y detectó que estaba acá y ya estaba lleno. Por lo tanto, la válvula va a seguir llenando sin estar la cajita ahí. ¿Por qué pasa esto? Démosle aquí reiniciar. Aquí debemos de hacer lo mismo que hicimos en la parte de atrás para que nuestro botón de encendido funcione. Y es un enclavamiento. ¿Enclavamiento por qué? Porque si está full, necesitamos que este full siga hasta que el sensor de nivel y de proximidad, pues la caja se aleje de ellos. ¿Por qué? Porque se reinicia si se mueve un cierto pedazo. Y como se reinició y ya las variables no cumplen con esta condición acá, pues no se va a mover más el motor y se va a prender la válvula. Entonces, si aquí aplicamos, nos vamos aquí en nuestras herramientas, aplicamos un enclavamiento, metemos acá con el sensor y agregamos un switch normalmente abierto. ¿De qué? De que si está full, siga full, aunque pues el nivel esté lleno, o sea, no lo vuelva a medir. Siga full hasta que pues ya se salga de esta parte donde los sensores lo están detectando. Entonces le vamos a dar de un load y lo vamos a correr. Se llena y efectivamente se llenó y el sensor avanzó el objeto, el sensor se reinició y cuando volvió a detectar, pues como aquí tenemos el enclavamiento, no vamos a tener ningún problema. Listo, ya tenemos la mayoría de lo que sería la solución de esta simulación. Solo nos faltaría lo que es el contador. ¿Para qué? Para que nuestro proceso solo funcione por cierto tiempo. Entonces lo detenemos y nos vamos a las herramientas. Y ya no vamos a trabajar con esta sección de user, sino que vamos a trabajar con esta sección de timer counter. Vamos a utilizar este. Esto nos va a empezar a contar siempre que el sistema esté encendido. Y donde la condición principal de que nuestro sistema está encendido en este run. Entonces, este run lo vamos a mandar para acá. Tenemos dos opciones.
o lo encadenamos a la salida de esta, pero también va a depender de si está lleno o si está detectando proximidad al sensor, o lo encadenamos con este. Entonces vamos a dejarlo con este. Entonces, agregamos una sección en paralelo para que tenga dos salidas. Tenga la salida del run y tenga la salida del counter, del contador. ¿Cómo funciona este contador? Debemos darle un nombre. Yo le pongo timer, automáticamente me le coloca T40, T4 2.0. Y el preset es hasta donde queremos que llegue el contador. Para este caso, pongámosle que quiero que llegue hasta 100. Tenemos dos salidas, lo que es el N y el DN. El N nos va a entregar siempre un voltaje cada vez que este contador esté funcionando. Y el DN nos va a entregar voltaje en el momento en el que el contador llegue a la meta que se le colocó. Entonces veamos, pongámoslo en acción, démosle un load y corrámoslo. Ahí, pues como no ven, yo no lo he puesto a correr, o sea que aquí todavía no me está entregando nada. Pero una vez le doy start, me empieza a contar y como está funcionando, este end va a estar encendido. Y una vez ya se aproxime al valor de 100, se me va a encender el DN. Listo, sin complicaciones. Pero ahora queremos que nuestro sistema se detenga una vez llegue a 100. Y una vez llegue a 100, pues, una vez llegue a 100, haya que oprimir otra vez Start para que vuelva a iniciar el proceso. Entonces, lo que debemos de hacer es que nuestro sistema, todo el proceso inicial dependa de lo de este contador. Entonces aquí debemos de colocarle, vamos a user y un circuito normalmente cerrado. ¿Por qué? Porque necesitamos que deje de pasar la corriente apenas llegue a 100. Entonces apenas llegue a 100, ahí ya se abre y todo se apaga. Para referenciar los timers es de una manera distinta, entonces debemos darle doble clic y colocarle el nombre del contador que es T4 2.0 y colocarle el slash y la salida de la que queremos referenciar en N. En este caso es el de N para cuando el contador pues, llegue al valor indicado. Listo. Vamos a probarlo, le damos reiniciar contadores. Aquí no se nos reinició. Listo, vamos a descargarlo y lo corremos. Todo va a funcionar normal hasta que, pues así debería ser, hasta que este valor llegue a 100. Y efectivamente, se nos llegó a 100 y se detuvo absolutamente todo. Pero ¿qué pasa? Si le volvemos a dar Start, todo vuelve a la normalidad. ¿Por qué? Porque se vuelve a habilitar el paso de la conexión, este vuelve a recibir un voltaje y por lo tanto se reinicia automáticamente. Y listo, eso sería todo.